Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Correa y hoy voy a hacer la explicación de backtracking para el ejercicio de Sudoku de 4x4. Ok, este ejercicio consiste en llenar una matriz como un Sudoku en la cual tiene unas condiciones de backtracking y recursividad. Entonces por acá tenemos el código, el cual lo dividimos la función en la función recursiva. Y por acá tengo otra función en la cual les valido algunas otras cosas. Por ejemplo, en esta valido que la fila no tenga el número repetido y que la columna tampoco tenga el número repetido. Y aparte de eso, también compruebo si en la submatriz, la cual aquí en este PowerPoint tengo divididas estas submatrices para hacer las subfilas y las subcolumnas. Ok, comenzaremos empezando. Entonces yo digo que me paro en la posición 00 de la matriz y ella me va a validar, está el 1 en la fila, no está el 1 en la columna, no está. Después me va a validar, está el 1 en la subfila 1, no está, en la subfila 0 no está, en la subfila 1 tampoco está. Entonces ¿qué hace? Como es un valor válido, entonces me retorna el valor como true. Entonces se añade. Después, coge este mismo valor y empieza y pasa una fila más. Suma una columna. Entonces, al sumar una columna me dice, está en la fila, como ya está en la fila, entonces me suma 1. Me queda un 2. Me vuelve a preguntar, ¿está en la fila? No. ¿Está en la columna? No. Y me vuelve a preguntar, ¿está en la subfila? No. ¿En la subfila 0? No. ¿En la subfila 1? Tampoco. ¿En la subcolumna 0? No. ¿En la subcolumna 1? Tampoco. Entonces es un valor válido y me lo retorna como un true en la función. Y así se va yendo. Volvemos a empezar con el 1 y sube 1 en la columna. Vuelve y pregunta lo mismo. ¿Está en la columna? No. ¿Está en la columna? No. ¿Está en la fila? No. ¿Está en el sub? No. En este caso sí estaría el 1. Entonces me sumaría 3 cuando esté en la columna, en la fila. 2. ¿Está en la columna? Sí. Entonces me subiría a 3. ¿Está en la fila? No. ¿Está en la columna? Sí. Entonces me pregunta, ¿está en la subfila 0? No. ¿Está en la subcolumna? No. Entonces es un valor válido y me lo retorna y me lo pone. Y así mismo se va yendo con todos, me hace las mismas validaciones. Está en la fila, sí, entonces subí a 2. Está en la fila, sí, entonces me subí a 3. Está en la fila, sí, entonces me subí a 4. Está en la columna, no. Entonces, ahora vuelve y entra a la validación del subconjunto. Ya pasamos por el subconjunto azul, estamos en el subconjunto naranjita. Me pregunta, ¿está en la fila 0? ¿En la subfila 0? No. ¿En la subfila 1? No. ¿Está en la subcolumna 0? No. ¿Subcolumna 1? No está. Entonces, listo. Cuando ya llega a columna igual o mayor que 4, entonces se me devuelve. ¿Por qué? Porque suma 1 a las columnas, a las filas, y se me vuelve a la columna 0. Volvemos y preguntamos, ¿está en la fila? No. ¿Está en la columna? Sí, entonces me suma 1. Me pregunta, ¿está en la fila? No. ¿Está en la columna? No. Y nos vamos al subconjunto. ¿Está en la subfila? Sí. ¿Está en la subfila 1? Sí. Como está en la subfila 1, me suma 1. Me pregunta, ¿está en la subfila 1? No. ¿Está en la subfila 2? No. ¿Está en la subcolumna 1? No. ¿Está en la subcolumna 2? No. Entonces me queda ahí el valor porque me lo devuelve, porque es un número válido. Y volvemos y sumamos 1 a las columnas y volvemos acá. Me pregunta, ¿está en la columna? ¿Está en la fila? No. ¿Está en la columna? Tampoco. Pero vamos y nos metemos a ver el subconjunto y si sale que está en la fila, entonces me suma 1. Al sumarme 1 me dice, ¿está en el subconjunto de la fila? Sí, sigue saliendo, me suma 1. Me vuelve a preguntar, ¿está en la subfila 1? No. ¿Está en la subfila 2? Sí. ¿Qué pasa acá? Entonces vuelve y sube.
Y ahora me pregunta lo mismo, ¿está en la fila? No. ¿Está en esta fila? No. Y entonces ahí, ese ya sería un valor válido, el cual me retorna y lo agrega. Ya tenemos el primer cuartico hecho. Vuelve y empieza. Sube 1 las columnas y vuelve y pregunta, ¿está en la fila? No. ¿Está en la columna? No. ¿Está en la subfila? No. ¿Está en la subfila 2? No. ¿Está en la subcolumna 1, subcolumna 2? No. Entonces es un número válido, me lo retorna y me lo deja ahí. Vuelve, itera y vuelve y me pregunta acá. ¿Está en la ¿Está en la columna? Sí, entonces me sube 1. ¿Está en la fila? Sí, entonces me sube 1. Listo. Entonces me pregunto otra vez, ¿está en la fila? Ya no está. ¿Está en la columna? Ya no está. Y miramos el conjunto. ¿Está en esta fila? No. ¿Está en esta fila? No. ¿Está en esta columna? No. ¿Está en esta columna? No. Entonces es un número válido, el cual me retorna y lo agrega. Vuelve, y como ya estamos en el 4 de la fila 1, entonces vuelve y le suma 1 a las filas. Y me queda en la fila 2. Está la 0, la 1, la 2. Entonces me pregunta, ¿el número está en la columna? Sí. ¿En la fila? No. ¿En la columna? Sí. Entonces, ¿qué? Me suma 1. Vuelve y me pregunta, ¿el número está en la fila? No. ¿Está en la columna? No. Y salimos al subconjunto. ¿Está en la fila 1 del subconjunto? No. ¿Fila 2? No. ¿Columna 1? No. ¿Columna 2? Tampoco. Es un número válido, me lo retorna y me lo agrega. Volvemos y validamos en 1. Subimos una columna. Entonces me pregunta, ¿está en la fila? No. ¿Está en la columna? No. Y entramos a la decisión de si está en el subconjunto. Entonces, ¿está en la fila del subconjunto? No. ¿Está en la fila del subconjunto? No. ¿Está en la columna del subconjunto? No. ¿Y está en la columna del subconjunto? No. Entonces, un valor válido, me lo retorna y me lo agrega. Vuelve y subimos en columna y volvemos a preguntar, ¿está en la fila? Sí. Entonces me lo sube. ¿Está en la fila? Sí. Entonces me lo sube. ¿Está en la fila? No. ¿Está en la columna? Sí. Entonces vuelve y me lo sube. Entonces ahora me pregunta, ¿está en la fila? No. ¿Está en la columna? No. Ahora entramos al subconjunto. Vuelve y pregunta, ¿estamos en la fila? No. Fila 2, tampoco. Columna 1, columna 2, tampoco. Es un valor válido, me lo retorna y lo agrega. Vuelve, iteramos y vuelve y sube columnas. Me pregunta, ¿está en la fila? ¿Está en la fila? Sí. Sube 1. ¿Está en la fila? Sí. Sube otro. Me pregunta, ¿está en la fila? No. ¿Está en la columna? No. Entonces, en este caso, como ya no están en la fila en la columna, vuelve a entrar al subconjunto, pero ya este subconjunto. ¿Está en este subconjunto de filas? El 3, no. ¿Está en este subconjunto de filas? No. En este subconjunto de columnas, no. Y en este tampoco. Entonces, como es un número válido, me lo retorna y me lo agrega. Vuelve y me lo tira. Me pregunta, ¿está en la fila? No. ¿Está en la columna? Sí. Me lo sube. Me pregunta, ¿está en la fila? No. ¿Está en la columna? Sí. Me lo sube. Vuelve y pregunta, ¿está en la fila? No. ¿Está en la columna? Sí. Vuelve y me lo sube. ¿Está en la fila? No. ¿Está en la columna? Tampoco. Entonces sigue siendo un valor true de momento. O sea que sigue siendo válido. Pero va a evaluar el subconjunto. ¿Está en la fila del subconjunto? No. ¿Está en la fila 2 del subconjunto? No. ¿Columna 1? No. ¿Columna 2? No. Entonces es un número válido, me retorna el true y me lo agrega. Subimos 1 en columnas. Vuelve y dice, ¿está en la fila? No. ¿Está en la columna? Sí. Al estar en la columna, me lo sube. ¿Está en la fila? No. ¿Está en la columna? Sí. Vuelve y me lo sube. ¿Está en la fila? No. ¿Está en la columna? Tampoco. Vuelve y me evalúa el subconjunto. ¿Está en el subconjunto de la fila 1? ¿De la fila 2? No. ¿De la columna 1? ¿De la columna 2? No. Entonces es un número válido, me lo retorna y me lo agrega. Subimos otra columna. Ya iríamos en la 3, 2. Entonces me pregunta, ¿está en la fila? No. ¿Está en la columna? Sí. Entonces me lo suma. ¿Está en la fila? No. ¿Está en la columna? No. Entonces
Entonces, por ese momento vamos bien. Ahora va a evaluar el subconjunto. ¿Está en el subconjunto de la fila 1? No. ¿Está en el subconjunto de la fila 2? No. ¿Está en la columna 1? No. ¿De la columna 2? No. Como es un número válido, me lo retorna y me lo agrega. Iteramos y vuelve y sube columnas. Entonces me vuelve a preguntar, ¿está en la fila? No. ¿Está en la columna? No. Vuelve y pregunta, subconjunto, ¿está en la fila? No. ¿Está en la fila? No. ¿Está en la columna? No. ¿Está en la columna? No. Entonces es un número válido y me lo agrega. Así de esta forma se llena esta matriz para un sudoku. Ya vamos al código para entenderlo un poquito más claramente, ya en masa con el lenguaje de programación Java. Bueno, ya aquí en el código tenemos esta variable para darle el tamaño al tablero, el cual es 4. Tenemos el tablero, que acá lo tenemos como una matriz. Y acá iniciar el tablero con valores predeterminados, en 0. Vamos a llenar el tablero usando la función recursiva llenar tablero. Y después vamos a imprimir el tablero resuelto. Llegando a la función recursiva, tenemos exactamente esto, lo cual dice que la fila, siendo mayor o igual a n, entonces retorna un true y sigue. Y la columna, siendo mayor o igual a n, retorna al tablero la función recursiva con una fila más 1 para bajar la fila, así como lo estamos haciendo en el PowerPoint. Así sucesivamente con todo esto. Aquí ya es para todos los números del 1 al 4, y me equivoqué porque estaba reutilizando código. Si el número es válido en la casilla actual, colocarlo y continuar. Entonces, cuando acá en esta función, si el número es válido, se valida acá. Entonces nos dice, si tablero en la fila, en la posición I de la columna es igual al número, retorna falso. Lo que hacíamos ahorita, que si era igual, retornaba falso, y entonces ¿qué hacía? Se subía un número. Y sumaba la I, sumaba el número, sumaba el número, sumaba el número. Esto es para comprobar en la columna completa y en la fila completa. Este también es para comprobar en la columna completa. Este otro, digamos acá, mini método de acá, es para los cuadraditos que estaban de colores, estos mismos de acá, para validar este subconjunto de filas y este subconjunto de columnas. Entonces pues acá está, ya listo. Si se repetía, el número era falso. Si pasaba todas estas pruebas, el número era válido y retornaba true, entonces ese número me lo agregaba acá, me lo agregaba en la matriz. Ya pues ejecutándolo nos daría exactamente esto, lo cual debería ser igual de lo que llenamos en la matriz hace un momentico en el PowerPoint. Esperamos un momentico que me ejecute. Y N3, es que le cambié el... Qué pena acá que le puse un número ahí que no era. Y aquí está. Entonces me imprime la matriz, que debería, en teoría, ser igual. Y en este caso 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 2, 1, 4, 3, 4, 3, 2, 1. Está perfecto, ya tienen la explicación. Muchas gracias por su tiempo. Y eso sería todo.